La opulenta sala de rehabilitación privada, con sus paredes de mármol pulido y vistas panorámicas a la ciudad, contrastaba brutalmente con la figura diminuta y descalza que temblaba frente al imponente hombre en la silla de ruedas. Mauricio Vargas, un nombre que resonaba con poder y crueldad en los círculos empresariales, aplaudió con un sonido hueco y resonante que hizo eco en el silencio tenso. Sus ojos, habituados a dominar, se fijaron en la niña con una mezcla de diversión sádica y desdén. La pequeña, no más de 10 años, vestía ropas harapientas que contaban una historia de privaciones, su piel morena marcada por el sol y la suciedad de las calles. Estaba allí, no por voluntad propia, sino arrastrada por la necesidad y la imprudencia de su madre, Carmen, empleada de limpieza del Instituto de Rehabilitación San Miguel, un santuario de lujo para enfermos adinerados. La escena era el epítome de la desigualdad, una representación gráfica de dos mundos colisionando en un encuentro tan inesperado como cruel. Mauricio alzó una mano, interrumpiendo el suspenso teatral que él mismo había creado. Con una sonrisa que, según sus asociados, podría congelar el infierno, pronunció las palabras que perforarían el alma de la pequeña: 1 millón de pesos. La cifra, un concepto abstracto e inalcanzable para la mayoría, se materializó en el aire como una promesa vacía. Luego, con un gesto que abarcaba su silla de ruedas de alta tecnología, añadió la condición: todo tuyo si me haces caminar de nuevo. ¿Qué dices, pequeña limosnera? La pregunta no era una genuina oferta, sino una trampa, un anzuelo diseñado para entretener a sus invitados y reafirmar su propio poder. Los 4 empresarios que lo rodeaban, figuras prominentes en sus respectivos campos, estallaron en carcajadas. Sus risas, fuertes y desinhibidas, llenaron la sala, rebotando en las paredes y golpeando a la niña como olas de humillación. Antonio Ramírez, un magnate de la construcción conocido por su brutalidad en los negocios, golpeó la mesa lateral con tanta fuerza que casi derribó su copa de cristal Lalique, un objeto que costaba más que el sueldo anual de Carmen. «Esto es oro puro», rugió con una expresión de deleite que rozaba lo obsceno. «Mauricio, eres un genio de la crueldad». Diego Torres, propietario de una cadena de hospitales privados, se inclinó hacia adelante, con una diversión sádica brillando en sus ojos. «¿Crees que entiende lo que le estás ofreciendo?», preguntó, su voz cargada de burla. «Probablemente piensa que 1 millón es lo mismo que 100 pesos. O tal vez quiere comerse el dinero», añadió Roberto Luna, un empresario del sector energético, provocando otra oleada de risas brutales que resonaron por el jardín privado adjunto a la suite de Mauricio. Para ellos era un espectáculo, una comedia oscura donde la miseria de otros era el combustible de su entretenimiento. La niña, Isabela, permanecía inmóvil, sus pequeños puños apretados, sus ojos grandes y expresivos, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La humillación era tangible, pesada como una manta de plomo. Carmen, su madre, sostenía su trapeador de limpieza con manos que temblaban tan violentamente que el palo de madera golpeaba rítmicamente contra el piso de piedra. Un sonido monótono que marcaba el compás de su vergüenza. Era empleada de servicios generales del instituto, una trabajadora invisible que se desvivía por mantener limpios los impecables espacios de los ricos. Su error imperdonable, su pecado capital en ese momento, había sido traer a su hija al trabajo. No tenía dinero para pagar a alguien que la cuidara, ni siquiera para un simple almuerzo. La desesperación la había llevado a una decisión que ahora la exponía a la crueldad de Mauricio Vargas y sus secuaces.
La mirada despectiva del millonario y las risas de sus amigos eran un castigo mucho más severo que cualquier reprimenda formal. Carmen sentía que el suelo se abría bajo sus pies, deseando desaparecer, fundirse con las sombras para proteger a su hija de ese circo de humillación. El trapeador de repente parecía una carga insoportable, su peso aumentando con cada golpe contra el mármol. Ella, una mujer acostumbrada a la invisibilidad, ahora era el centro de atención de una manera que nunca había deseado, y todo por el simple acto de intentar sobrevivir con dignidad en un mundo que no ofrecía ninguna. La vergüenza era un fuego que la consumía por dentro, y el miedo por Isabela, un nudo apretado en su garganta que le impedía hablar. La atmósfera se había vuelto irrespirable, cargada con el peso de la crueldad y la desesperación. Cada segundo que pasaba, la niña sentía la opresión de las miradas, las risas, las palabras hirientes. Era un momento que se grabaría en su memoria, un punto de inflexión en su joven vida. El eco de las carcajadas se desvanecía lentamente, dejando un silencio tenso, solo roto por el golpeteo del trapeador de Carmen. La pequeña Isabela, con un valor que superaba su tamaño, levantó la mirada, encontrándose de nuevo con los ojos gélidos de Mauricio Vargas, que seguían fijos en ella, expectantes, como esperando la siguiente fase de su macabra obra. Pero lo que Mauricio no sabía, lo que ninguno de ellos podía prever, era que esa niña, a pesar de su fragilidad y su pobreza, poseía una fuerza y una sabiduría que estaban a punto de desmantelar su cruel juego y cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. El aire vibraba con la anticipación, la tensión palpable, mientras la cámara se centraba en el rostro de la niña, una mezcla de miedo, inocencia y apenas perceptible, el atisbo de una determinación inquebrantable. El contraste entre la opulencia de la suite y la miseria de la niña era un comentario social en sí mismo, un recordatorio de las abismales diferencias que existían en el mundo. Mauricio, en su trono de ruedas, representaba el poder absoluto, la riqueza desmedida, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Isabela, por el contrario, encarnaba la vulnerabilidad, la inocencia pisoteada, la lucha por la supervivencia. Era un duelo desigual, una batalla entre el David y el Goliat de la sociedad moderna. Y en ese campo de batalla improvisado, la pequeña David estaba a punto de desenvainar un arma que nadie esperaba: la verdad. El aroma a desinfectante del instituto, mezclado con el costoso perfume de los empresarios, llenaba el ambiente, creando una atmósfera sofocante. La luz de la tarde, que se colaba por los ventanales, bañaba la escena con un tono dorado, irónicamente hermosa para un momento tan sórdido. El sonido distante de sirenas de ambulancia, un recordatorio constante de la enfermedad y el sufrimiento, parecía añadir una nota melancólica a la cruel comedia que se desarrollaba. Carmen, con el corazón en un puño, solo podía orar, deseando que ese terrible momento terminara. Pero para Mauricio apenas comenzaba la diversión. Él creía tener el control absoluto, el poder de manipular y humillar a su antojo. No imaginaba que su propio juego sería su perdición, su propia trampa. La escena se cerraba con la imagen de Isabela, su pequeño cuerpo erguido a pesar de todo, sus ojos reflejando una chispa que, para el millonario, aún era invisible, pero que pronto se convertiría en un fuego incontrolable. La inocencia de la niña, su pureza, su vulnerabilidad, eran el lienzo perfecto para la crueldad de Mauricio, pero también eran la semilla de su propia redención, la promesa de una transformación inesperada. La tensión era insostenible, la expectativa palpable. El público, al igual que los empresarios, estaba al borde de sus asientos, esperando ver cómo se desarrollaría este drama humano,
esta colisión de mundos tan diferentes, tan distantes, pero ahora irremediablemente entrelazados por un desafío cruel y 1.000.000 de pesos. El eco de las risas aún resonaba en la suite, y Carmen, sintiendo el peso de 1.000.000 de miradas sobre ella y su hija, intentó desesperadamente romper el hechizo de humillación que se había apoderado de la escena. Su voz, un susurro apenas audible, intentaba atravesar la barrera de la crueldad que Mauricio había erigido. «Señor Vargas», murmuró, sus ojos suplicantes fijos en el rostro del millonario. «Por favor, ya nos vamos. Isabela no va a tocar nada. Le prometo que...» Pero sus palabras fueron abruptamente cortadas por un rugido de Mauricio que llenó la habitación. Un sonido que cortó el aire como un látigo invisible, silenciando cualquier atisbo de protesta o disculpa. ¡Silencio! La orden fue tan contundente que Carmen se encogió visiblemente, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente, dejando una marca invisible pero dolorosa. Su postura, antes ligeramente desafiante por el instinto maternal de proteger, se derrumbó, transformándose en una figura de sumisión y miedo. Mauricio, con una crueldad calculada que era su marca personal, continuó su embestida verbal, recordando a Carmen su lugar en el intrincado tapiz de la sociedad que él dictaba. «Te pedí permiso para hablar». Su tono era una mezcla de desprecio y furia contenida, diseñando cada palabra para infligir el máximo dolor. «Durante 3 años has limpiado mis baños sin que yo te dirija la palabra. ¿Y ahora quieres interrumpir mi reunión?». El silencio que siguió a su diatriba fue tan denso que parecía sólido, pesado, asfixiante. Los demás empresarios, aunque inicialmente se habían reído, ahora observaban con una incomodidad creciente, algunos incluso apartando la mirada. La escena había pasado de ser una comedia oscura a un drama incómodo y crudo, exponiendo la vulnerabilidad de Carmen de una manera que incluso a ellos les resultaba difícil de digerir. Carmen bajó la cabeza. Las lágrimas, que había estado conteniendo con tanta fuerza, comenzaron a formarse en sus ojos, brillando por un momento antes de desbordarse, rodando por sus mejillas marcadas por el cansancio. Dio un paso hacia atrás, sus movimientos torpes y desorientados, hasta quedar casi pegada a la pared, como si intentara fundirse con ella, desaparecer de la vista, volverse invisible, el único refugio que conocía en momentos de extrema humillación. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, un testimonio silencioso del terror y la vergüenza que la invadían. La pared fría contra su espalda era un alivio minúsculo frente al abrasador escrutinio de Mauricio. Se sentía atrapada, expuesta, sin ninguna vía de escape. Sus ojos, aunque bajos, podían sentir las miradas de los demás, el peso de sus juicios, la indiferencia de su privilegio. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido de su corazón, un eco de su dolor. Isabela, su hija, observaba toda la escena con una expresión que partía el corazón. En su rostro infantil se dibujaba una mezcla compleja de dolor, al ver a su madre ser humillada de esa manera, e impotencia, al no poder hacer nada para detenerlo. Pero, más allá de eso, había algo más profundo, algo que ninguna niña de 10 años debería sentir, una rabia incipiente, un fuego lento que comenzaba a arder en lo más profundo de su ser. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban un brillo diferente, una determinación silenciosa que se negaba a ser aplastada. La humillación de su madre no era solo un ataque a Carmen, era un ataque a su propia dignidad, a su propia existencia. Y en ese momento algo cambió dentro de Isabela. La inocencia se desdibujó, reemplazada por una nueva conciencia, una comprensión amarga del mundo cruel en el que vivían.
La imagen de su madre, encogida contra la pared, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, se grabó a fuego en la mente de la niña, convirtiéndose en un motor, una fuente de fuerza que aún no sabía que poseía. La atmósfera en la suite se había vuelto aún más opresiva. Los ventanales, que antes ofrecían una vista impresionante, ahora parecían barreras, encerrando el drama dentro de sus límites. El mobiliario lujoso, los detalles caros, todo lo que representaba la riqueza de Mauricio contrastaba de manera grotesca con la figura frágil de Carmen y la expresión herida de Isabela. El silencio, antes tenso, ahora era un manto pesado, cargado con la injusticia y el dolor. Mauricio, aunque había logrado su objetivo de silenciar y humillar, no parecía satisfecho. Había algo en la mirada de la niña, en la forma en que observaba a su madre, que le resultaba perturbador, una chispa de resistencia que no esperaba encontrar. Pero él, en su arrogancia, lo ignoró. Subestimó la capacidad del espíritu humano para levantarse, incluso ante la adversidad más brutal. La escena se mantenía en la tensión, con Carmen aún temblando y Isabela observando con esa mezcla de dolor y una nueva, peligrosa determinación. El trapeador, antes un símbolo de su trabajo, ahora parecía un escudo inútil. La suite de rehabilitación, que prometía curación y bienestar, se había convertido en un escenario de crueldad y humillación. El aroma a desinfectante se mezclaba con el de las flores frescas que adornaban la sala, creando una contradicción olfativa tan marcada como la visual. La luz de la tarde, que se atenuaba lentamente, proyectaba sombras largas y distorsionadas, añadiendo un toque gótico a la escena. La niña, con su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una incipiente furia, sabía que algo tenía que cambiar. Su abuela le había enseñado que la dignidad no se compraba, ni se vendía, ni se quitaba. Se llevaba por dentro como un tesoro. Y en ese momento, Isabela decidió que ya era hora de proteger ese tesoro, no solo para ella, sino también para su madre. La humillación de Carmen se había convertido en la chispa que encendería el fuego en el alma de Isabela. Un fuego que Mauricio Vargas, en su ceguera de poder, aún no podía percibir. La escena se cierra con un primer plano de los ojos de Isabela, que, a pesar de las lágrimas de su madre, comienzan a brillar con una luz diferente, una luz de comprensión y de una determinación inquebrantable. El público siente la opresión, la injusticia y la primera semilla de la esperanza que brota en el corazón de la niña. La promesa de una confrontación inevitable, de una superación que desafiará todas las expectativas, comienza a gestarse en este momento de dolor y vergüenza. Mauricio Vargas, un titán de los negocios, había pasado los últimos 5 años atrapado en una silla de ruedas, su vida alterada irrevocablemente por un accidente que había destrozado su columna vertebral. A pesar de su inmovilidad, su mente seguía siendo tan aguda y despiadada como siempre. Había amasado una fortuna de 300 millones de pesos, no solo por su astucia, sino por una crueldad calculada que no dudaba en aplicar en los negocios y de manera más personal con aquellos a quienes consideraba inferiores. Su suite privada en el Instituto de Rehabilitación San Miguel no era simplemente un lugar de recuperación, era un monumento obsceno a su ego y su poder. Ventanas panorámicas ofrecían una vista privilegiada de la ciudad, un símbolo de su dominio sobre el mundo exterior. Los muebles importados, cada pieza una obra de arte que costaba más que casas enteras, llenaban el espacio con una opulencia desmedida. La tecnología médica de punta, que pagaba sin pestañear, estaba al alcance de su mano, prometiendo una curación que nunca llegaba, pero que, irónicamente, era el telón de fondo de su cruel entretenimiento. Pero lo que Mauricio más disfrutaba, más allá de la acumulación de dinero o el lujo desmedido,
era el poder que le otorgaba su fortuna. No era solo el poder de comprar, sino el poder de manipular, de humillar, de recordar a la gente pobre cuál era su lugar en el mundo. Era un placer retorcido, una forma de compensar su propia impotencia física con una demostración abrumadora de poder social y económico. Y en ese momento, con Carmen encogida contra la pared y Isabela observando con esa mezcla de dolor y en rabia, Mauricio saboreaba cada instante de ese poder. Con un gesto imperial de su mano, una orden silenciosa pero innegable se dirigió a la niña. «Acércate, niña». La voz de Mauricio, aunque ahora más tranquila, conservaba un filo de autoridad inquebrantable. Isabela, con una mezcla de miedo y una extraña curiosidad, miró hacia su madre. Carmen, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas, asintió casi imperceptiblemente, una señal de resignación y de la desesperada esperanza de que la niña obedeciera y quizás, solo quizás, el tormento terminara. La niña, con pasos pequeños y vacilantes, comenzó a caminar hacia adelante. Sus pies descalzos, curtidos por la calle, dejaban marcas fugaces en el mármol pulido, un mármol que por metro cuadrado costaba más que todo lo que su familia poseía. Cada paso era una declaración silenciosa de su vulnerabilidad, de la brecha insalvable entre su mundo y el de Mauricio. El contraste era doloroso. La inocencia de sus pequeños pies descalzos contra la fría y brillante superficie de la riqueza. Mauricio, con un movimiento sorprendente para alguien de su condición, se inclinó, acercando su rostro al nivel de los ojos de la niña. La cercanía era intimidante, el aliento del hombre, una ráfaga de un mundo desconocido para Isabela. ¿Sabes leer?, preguntó, su voz ahora más suave, casi conciliadora, pero con un matiz de desafío, como si esperara una respuesta que le permitiera continuar con su juego de humillación. Isabela, sorprendentemente, respondió con voz baja pero firme, una pequeña chispa de desafío. «Sí, señor». La respuesta pareció sorprender a Mauricio por un instante. No era la respuesta de una niña asustada y estúpida que él esperaba. Queriendo probarla, continuó. «¿Y sabes contar hasta 100? «Sí, señor». La respuesta fue igual de firme, aunque con un ligero temblor. «Perfecto», dijo Mauricio, enderezándose con una sonrisa que hizo que varios de sus socios rieran anticipadamente, anticipando la próxima fase del espectáculo. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una máscara de crueldad que ocultaba un vacío. «Entonces, entiendes lo que significa 1.000.000 de pesos, ¿verdad?» Isabela asintió lentamente, sus ojos fijos en los de él, sin apartar la mirada. «Dímelo con tus propias palabras», insistió Mauricio, cruzándose de brazos, saboreando el momento. «¿Qué es 1.000.000 de pesos para ti?» La niña tragó saliva, sus ojos moviéndose brevemente hacia su madre, quien seguía pegada a la pared, su rostro bañado en lágrimas. Luego, con una voz que, aunque baja, resonó con una verdad brutal e innegable, Isabela respondió: Es más dinero del que veremos en toda nuestra vida». La honestidad de la respuesta, su cruda simplicidad, golpeó la sala con el peso de la realidad. Mauricio, por un instante, se quedó sin palabras. La niña había articulado con una precisión dolorosa la vasta e inquebrantable diferencia entre sus mundos, pero rápidamente recuperó la compostura, su sonrisa volviendo a su rostro, esta vez con un toque de triunfo. «Exacto». Mauricio aplaudió, como si la niña hubiera dado la respuesta correcta en un examen, reforzando su propia narrativa de superioridad. «Es más dinero del que tú, tu madre, tus hijos y los hijos de tus hijos verán jamás. Es el tipo de dinero que separa a la gente como yo de la gente como ustedes». Sus palabras eran un martillo,
golpeando la dignidad de Isabela y Carmen, reafirmando la inquebrantable jerarquía social. La humillación continuaba, implacable, cruel. Javier Silva, un inversionista inmobiliario, aunque disfrutaba del espectáculo, sintió un leve escalofrío. «Mauricio, estás siendo cruel incluso para tus estándares», comentó, aunque su sonrisa indicaba que en el fondo todavía se divertía con la situación. La hipocresía flotaba en el aire, densa y palpable. Mauricio, sin apartar los ojos de la niña, respondió con una frialdad calculada. «No es crueldad, Javier, es educación». En su mente retorcida, estaba enseñando una lección valiosa sobre el mundo real, una lección que él creía que la niña necesitaba aprender. Algunos nacen para servir, otros para ser servidos. Algunos limpian, otros ensucian sabiendo que alguien más limpiará. Sus palabras eran un manifiesto de su visión del mundo, una justificación de su propia existencia y de la miseria de los demás. Se volvió hacia Carmen, quien intentaba desesperadamente hacerse invisible contra la pared, su cuerpo temblando. «Tu madre, por ejemplo, ¿sabes cuánto gana limpiando baños?». Isabela sacudió la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y una incipiente rebeldía. «Cuéntale, Carmen», ordenó Mauricio, con una crueldad calculada que helaba la sangre. «Dile a tu hija cuánto vale tu dignidad en el mercado laboral». Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas ahora caían como cascadas. Su cuerpo temblaba con sollozos que intentaba contener desesperadamente. Su voz, atrapada en su garganta, se negaba a pronunciar las palabras que humillarían a su hija. El silencio de Carmen era más elocuente que cualquier palabra, un testimonio del sufrimiento y la vergüenza que sentía. El drama se intensificaba. Cada palabra de Mauricio era un dardo envenenado, cada lágrima de Carmen, un puñal en el corazón de Isabela. La escena se cerraba con la imagen de Carmen, deshecha en la pared, y los ojos de Isabela, que, a pesar de su corta edad, comenzaban a mostrar una comprensión profunda y dolorosa de la injusticia del mundo, una comprensión que pronto se transformaría en una fuerza imparable. Mauricio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, presionó aún más, saboreando cada segundo de la tortura psicológica que estaba infligiendo a Carmen. «¿No quieres decirle?», preguntó, su voz cargada de un falso tono de preocupación, un puro sarcasmo. «Está bien, yo le digo». Se giró hacia Isabela con una expresión triunfante. «Tu mamá gana en un mes completo lo que yo gasto en una cena con mis socios. ¿No es fascinante cómo funciona el mundo?». La revelación, aunque esperada, golpeó a Isabela con la fuerza de un puñetazo. La inmensidad de la desigualdad se hizo tangible, dolorosamente real. Los ojos de la niña se abrieron, no solo por la sorpresa, sino por una comprensión profunda de la injusticia que impregnaba su existencia. Diego, el dueño de los hospitales, rió, sacando su celular con una expresión de perversa diversión. «Esto es mejor que televisión», exclamó. «Deberíamos estar grabando esto». Roberto, el empresario energético, ya lo había hecho. «Ya lo estoy haciendo», mostró su dispositivo con una sonrisa maliciosa. «Esto va directo a nuestro grupo privado. Los muchachos del club van a morir de risa». La escena se había transformado en un espectáculo degradante, una exhibición de poder y crueldad donde la dignidad de dos seres humanos era el precio del entretenimiento. El aire se sentía denso con la podredumbre moral de los presentes, una atmósfera tóxica que comenzaba a asfixiar a Isabela. Pero en medio de esa degradación, algo en la niña estaba cambiando. La vergüenza inicial, el miedo que la había paralizado, estaba siendo reemplazada por algo diferente, algo más peligroso,
una rabia fría y calculada que brillaba en sus ojos como brasas. Era una rabia silenciosa, contenida, pero con una intensidad que prometía una explosión inminente. La inocencia infantil se desvanecía, dando paso a una madurez forzada, una comprensión amarga del mundo. Era el fuego de la injusticia que comenzaba a arder en su pequeño corazón. Mauricio, ajeno a la transformación que se gestaba en los ojos de la niña, regresó su atención a la silla de ruedas de última generación a su lado. Era una obra de ingeniería, un milagro de la tecnología moderna y un símbolo más de su estatus. «Pero volvamos a nuestro juego», dijo con una sonrisa complaciente. «¿Sabes cuánto cuesta esta silla?». Isabela negó con la cabeza, sus ojos fijos en el sofisticado armatoste, que parecía sacado de una película de ciencia ficción. 200 pesos. Mauricio dejó que el número flotara en el aire, un recordatorio de su riqueza y del abismo entre ellos. «Solo la silla costó más de lo que tu madre ganará en 20 años de limpiar mis baños». Su voz era un eco de su poder, un recordatorio constante de la insignificancia de la vida de Carmen y su hija. «Tiene tecnología espacial, sensores que responden a mi pensamiento. Está hecha de fibra de carbono aeronáutica», detalló con orgullo las características de su silla, como si fuera una extensión de su propio cuerpo, una demostración de su superioridad. Pero en medio de su monólogo, una voz pequeña, pero firme, interrumpió el flujo de su arrogancia. «Entonces, ¿por qué ofrece dinero por algo imposible?». La pregunta de Isabela, simple en su lógica infantil, tomó a Mauricio por sorpresa. Su sonrisa vaciló, un microsegundo de incertidumbre que no pasó desapercibido para los demás. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz perdiendo un poco de su habitual aplomo. «Si es imposible hacerlo caminar, entonces no hay riesgo de que tenga que pagar el millón», la niña repitió, su lógica simple, pero devastadora. La verdad de sus palabras era innegable, exponiendo la crueldad fundamental del juego de Mauricio con una claridad brutal. «Entonces, no es una oferta real, es solo una broma para reírse de nosotras». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era el silencio de la humillación, sino el de la incomodidad, de la revelación. Los empresarios intercambiaron miradas incómodas, algunos incluso bajaron la vista. La niña, con su inocencia brutal, acababa de desmantelar la farsa de Mauricio, exponiendo su crueldad y su cobardía. Antonio, el magnate de la construcción, intentó romper la tensión con una risa forzada. «Mira nada más», dijo, aunque su voz sonaba hueca. «La niña tiene cerebro después de todo». Pero Mauricio, aunque momentáneamente descolocado, recuperó su compostura, aunque algo en su voz había perdido su fuerza. «Cerebro no sirve de nada sin educación», dijo, su tono más débil, menos seguro. «Y educación cuesta dinero que gente como tú no tiene». Sus palabras ya no tenían el mismo impacto, la misma autoridad. La niña había sembrado una semilla de duda, había expuesto la debilidad detrás de su fachada de poder. El aire de la suite, antes cargado de risas y burlas, ahora estaba impregnado de una tensión diferente, una incomodidad palpable. La luz de la tarde, que se colaba por los ventanales, parecía teñir la escena con un tono de melancolía, un reflejo de la verdad cruda que la niña acababa de exponer. Carmen, aún encogida contra la pared, levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y miedo por su hija. Isabela, a pesar de su corta edad, había demostrado una valentía y una inteligencia que la hacían destacar entre la opulencia y la crueldad que la rodeaban. La batalla por la dignidad, que parecía perdida, acababa de adquirir un nuevo y poderoso contendiente. La pequeña, con su lógica inquebrantable, había desafiado al gigante, y el gigante, por primera vez, parecía tambalearse. La semilla de la duda había sido plantada.
y pronto germinaría en algo mucho más grande, mucho más poderoso de lo que Mauricio Vargas jamás podría haber imaginado. La escena se cierra con un primer plano de Isabela, sus ojos brillando con una luz de inteligencia y determinación, mientras Mauricio la mira con una expresión de sorpresa y una incipiente incomodidad. El público siente la justicia poética de la situación, la valentía de la niña y la promesa de una confrontación aún más profunda. El comentario de Mauricio sobre la educación y el dinero, lejos de amedrentar a Isabela, encendió aún más la llama de su convicción. Su voz, que antes había sido baja y un tanto vacilante, ahora adquiría una firmeza sorprendente, una claridad que resonaba en el aire tenso de la suite. «Mi abuela decía lo contrario», respondió, sus ojos fijos en Mauricio, sin rastro de miedo. La mención de su abuela, una figura que había sido un pilar en su vida, pareció darle una fuerza renovada, una conexión con una sabiduría ancestral que trascendía la riqueza y el poder. Diego, el dueño de los hospitales, se burló, su arrogancia intacta. «¿Tu abuela?», espetó con un tono despectivo. «¿Y dónde está tu abuela ahora? ¿Demasiado ocupada para cuidar de su propia nieta?». La pregunta, cruel y condescendiente, intentaba desvalidar la fuente de la sabiduría de Isabela, reducirla a la nada. Pero la niña, en lugar de encogerse, respondió con una calma que heló la sangre de los presentes. «Murió hace 6 meses», dijo, sin emoción aparente en su voz, pero con una quietud que era más poderosa que cualquier grito. La simpleza de la declaración, la brutalidad de la verdad, golpeó a todos en la sala. Carmen, su madre, que había estado conteniendo los sollozos con todas sus fuerzas, soltó un gemido ahogado que resonó por todo el jardín, un grito silencioso de dolor que perforó el ambiente opulento. La palabra «murió» cayó sobre el lugar como una bomba, desmantelando la atmósfera de burla y crueldad. Incluso los empresarios más cínicos sintieron algo incómodo moviéndose en sus estómagos. Habían cruzado una línea sin saberlo, una línea invisible pero sagrada que separaba la burla de la tragedia personal. El silencio que siguió fue diferente, un silencio de vergüenza y arrepentimiento, de una conciencia tardía. «Yo lo siento», murmuró Mauricio, pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él mismo. Era una disculpa forzada, un intento torpe de recuperar el control de una situación que se le había escapado de las manos. Pero Isabela, con una mirada que perforó su fachada, lo interrumpió con una honestidad brutal. «No lo siente», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. «Si lo sintiera, no estaría haciendo esto». Sus palabras eran un puñal, clavándose directamente en el corazón de la hipocresía de Mauricio. La verdad, dicha por una niña, era más poderosa que cualquier insulto o amenaza. Mauricio sintió que su control sobre la situación se le escapaba de las manos, su poder disminuyendo ante la verdad desnuda de la niña. «Niña, ten cuidado con cómo me hablas», advirtió, su voz teñida de una frustración y una ira crecientes. «¿O qué?», Isabela preguntó con una calma aterradora para alguien tan joven. «¿Va a despedir a mi mamá? ¿Va a quitarnos el trabajo que apenas nos alcanza para comer? ¿Va a hacernos más pobres de lo que ya somos?». Cada pregunta era como una bofetada, una ráfaga de verdades incómodas que golpeaban la conciencia de Mauricio. Se dio cuenta de que había subestimado completamente a esta niña. Había asumido que la pobreza equivalía a estupidez y sumisión. Pero Isabela le estaba demostrando lo contrario. La niña no solo era inteligente, sino que poseía una sabiduría y una valentía que lo desarmaban por completo. La atmósfera en la suite se había vuelto irrespirable. Los empresarios, antes divertidos, ahora estaban incómodos, algunos incluso avergonzados.
La burla se había topado con una realidad innegable, con la dignidad inquebrantable de una niña que se negaba a ser silenciada. La luz de la tarde, que antes había sido dorada y cálida, ahora parecía fría y sombría, proyectando sombras largas y distorsionadas en la habitación. El lujoso mobiliario, antes un símbolo de poder, ahora parecía un telón de fondo para un drama humano crudo y sin adornos. Carmen, aún temblando, observaba a su hija con una mezcla de terror y un orgullo incipiente. Isabela, a pesar de su corta edad y su condición, se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, una voz para los que no tenían voz. La niña, con su verdad, había desnudado la crueldad de Mauricio, exponiendo la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada de poder. Su abuela, aunque ausente físicamente, estaba presente en cada palabra, en cada gesto de Isabela, una fuerza invisible que la guiaba y la protegía. La escena se cerraba con la imagen de Isabela, su pequeño cuerpo erguido, sus ojos brillando con una luz de desafío y sabiduría, mientras Mauricio la miraba con una expresión de desconcierto y una incipiente derrota. El público sentía la tensión, la valentía de la niña y la promesa de una confrontación aún más profunda, una que desafiaría no solo la riqueza y el poder, sino también las verdades más arraigadas de la sociedad. La verdad de Isabela era un poderoso catalizador, un agente de cambio que estaba a punto de transformar la vida de todos los presentes. Su abuela, en su ausencia, se había convertido en un faro de sabiduría, guiando a la niña hacia un destino que nadie, ni siquiera Mauricio Vargas, podía anticipar. La dignidad de la niña, su inquebrantable espíritu, se alzaba como un monumento en medio de la opulencia y la crueldad. Una promesa de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el valor del espíritu humano. La niña, con una determinación que parecía emanar de lo más profundo de su ser, continuó su réplica, cada palabra un golpe certero que desmantelaba la arrogancia de Mauricio. Mi abuela era curandera. Isabela reveló su voz, adquiriendo un tono casi místico, como si estuviera invocando una presencia antigua. Ella trataba a personas con dolores, enfermedades, parálisis. Su mirada se posó brevemente en la silla de ruedas de Mauricio, un gesto sutil pero cargado de significado. Enseñaba sobre hierbas, masajes, puntos de energía en el cuerpo que los médicos ignoran. La declaración de Isabela, que sonaba a una mezcla de sabiduría ancestral y conocimiento práctico, dejó a los 4 empresarios en absoluto silencio. La burla se había desvanecido, reemplazada por una fascinación innegable, a pesar de sí mismos. Se sentían atraídos por la historia de la niña, por la autenticidad de su fe en algo que estaba más allá de su comprensión racional. La atmósfera en la suite había cambiado por completo. Ya no era un circo de humillación, sino un escenario donde una verdad diferente, una sabiduría olvidada, comenzaba a emerger. Mauricio, sintiendo el cambio en el ambiente, la pérdida de su control, preguntó con una voz que, aunque intentaba sonar despectiva, revelaba un atisbo de curiosidad. ¿Y qué te enseñó tu abuela sobre gente rica? Una parte de él ya no quería escuchar la respuesta, temiendo la verdad que la niña pudiera revelar. Pero otra parte, una parte más profunda y vulnerable, anhelaba entender. Isabela, con movimientos lentos y deliberados, caminó hacia la silla de ruedas de Mauricio. Su pequeña mano se posó sobre el brazo de la silla, sus dedos trazando el material caro con una extraña familiaridad, como si estuviera conectándose con el objeto, con la esencia de su ocupante. Me enseñó que las personas ricas compran las cosas más caras, no porque las necesiten, sino porque quieren mostrar que pueden, dijo, su voz tranquila pero resonante. Es sobre ego, no sobre necesidad. La afirmación de Isabela, simple y directa, golpeó a Mauricio con la fuerza de un puñetazo.
Era una verdad incómoda, una revelación que desmantelaba su propia autoimagen. Javier, el inversionista, intentó protestar, aunque su voz carecía de convicción. «Eso es absurdo», dijo, pero su mirada se desvió, evitando los ojos de la niña. «Sí», Isabela se volvió hacia él, su mirada penetrante. «Entonces dígame, ¿el señor Vargas gasta 15,000 pesos al día en este instituto? ¿Pero realmente cree que va a curarse o está aquí porque rendirse significaría admitir la derrota?» La pregunta de Isabela, afilada como un cuchillo, cortó el aire de la suite, y el silencio que siguió fue total. Mauricio sintió cada palabra como un puñetazo directo a su alma, porque la niña tenía razón. Su suite en el instituto, su costosa rehabilitación, no guardaba una esperanza real de curación. Guardaba solo su negativa a aceptar la realidad, su miedo a la derrota, a la vulnerabilidad. Era un refugio para su ego, un monumento a su obstinación. La verdad, dicha por una niña, era más difícil de digerir que cualquier insulto. La atmósfera en la suite se había vuelto densa con la revelación. Los empresarios, antes cómplices en la crueldad de Mauricio, ahora se sentían incómodos, sus sonrisas forzadas y sus miradas evasivas. La niña había expuesto la hipocresía de su mundo, la vaciedad de su riqueza, la fragilidad de su orgullo. La luz de la tarde, que se colaba por los ventanales, parecía teñir la escena con un tono de melancolía, un reflejo de la verdad cruda que la niña acababa de exponer. El lujoso mobiliario, antes un símbolo de poder, ahora parecía un telón de fondo para un drama humano crudo y sin adornos. Carmen, aún temblando, observaba a su hija con una mezcla de terror y un orgullo incipiente. Isabela, a pesar de su corta edad y su condición, se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, una voz para los que no tenían voz. La niña, con su verdad, había desnudado la crueldad de Mauricio, exponiendo la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada de poder. Su abuela, aunque ausente físicamente, estaba presente en cada palabra, en cada gesto de Isabela, una fuerza invisible que la guiaba y la protegía. La escena se cerraba con la imagen de Isabela, su pequeño cuerpo erguido, sus ojos brillando con una luz de desafío y sabiduría, mientras Mauricio la miraba con una expresión de desconcierto y una incipiente derrota. El público sentía la tensión, la valentía de la niña y la promesa de una confrontación aún más profunda, una que desafiaría no solo la riqueza y el poder, sino también las verdades más arraigadas de la sociedad. La verdad de Isabela era un poderoso catalizador, un agente de cambio que estaba a punto de transformar la vida de todos los presentes. Su abuela, en su ausencia, se había convertido en un faro de sabiduría, guiando a la niña hacia un destino que nadie, ni siquiera Mauricio Vargas, podía anticipar. La dignidad de la niña, su inquebrantable espíritu, se alzaba como un monumento en medio de la opulencia y la crueldad, una promesa de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el valor del espíritu humano. La sabiduría ancestral que Isabela traía consigo, un legado de su abuela, era un contrapunto poderoso a la tecnología de punta y la medicina moderna que Mauricio había acumulado. Era la colisión de dos mundos, la ciencia y la tradición, la lógica y la fe. Y en este encuentro, la niña, armada solo con la verdad y la sabiduría de su linaje, estaba a punto de desmantelar las certezas de los poderosos. La escena se cierra con un Mauricio visiblemente afectado, su mirada perdida, mientras la niña lo observa con una calma que lo desarmaba. El aire vibraba con la expectativa, la promesa de una revelación aún mayor, de un cambio profundo e inesperado. La voz de Isabela, aunque suave, resonó con una autoridad que parecía trascender su edad, llenando la suite con una sabiduría que ninguno de los presentes, a pesar de su riqueza y educación,
poseía. Mi abuela decía que el cuerpo tiene sabiduría propia, continuó, sus ojos fijos en Mauricio, una mirada que parecía ver a través de él. Que a veces los médicos curan la enfermedad, pero olvidan curar a la persona. Sus palabras eran un eco de una verdad profunda, una crítica implícita a la medicina moderna que se centraba en el cuerpo, pero ignoraba el espíritu. Y que la verdadera curación comienza cuando la persona decide creer que merece ser curada. La declaración final de Isabela, un axioma de la curación holística, golpeó a Mauricio con la fuerza de un rayo. Era una verdad que había negado durante años, una creencia que había enterrado bajo capas de cinismo y arrogancia. La idea de que su propia voluntad, su propia creencia en merecer la curación, era la clave, lo dejó sin palabras. «Basta», dijo Mauricio, pero su voz salió débil, sin la fuerza o la convicción habitual. Era la voz de un hombre que había sido desarmado, su fachada de hierro resquebrajada. «No vine aquí para escuchar filosofía barata de una niña». Su intento de recuperar el control, de desvalir las palabras de Isabela, era patético, casi conmovedor en su inutilidad. Pero la niña, lejos de amedrentarse, lo confrontó con una honestidad brutal que cortaba como un cuchillo. «No vino aquí para humillar a mi mamá y a mí», Isabela respondió, su voz firme, inquebrantable. «Vino para recordarnos que somos pobres y que usted es rico. Vino para sentirse superior, pero lo que no esperaba era que yo supiera algo que usted no sabe». Sus palabras eran un desafío directo, una declaración de guerra intelectual. La niña, con su verdad, había desnudado la crueldad de Mauricio, exponiendo la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada de poder. El aire de la suite se había vuelto denso con la revelación. Los empresarios, antes cómplices en la crueldad de Mauricio, ahora se sentían incómodos, sus sonrisas forzadas y sus miradas evasivas. La niña había expuesto la hipocresía de su mundo, la vaciedad de su riqueza, la fragilidad de su orgullo. «¿Y qué sabes tú que yo no sepa?», Mauricio preguntó con desprecio, aunque sonaba menos seguro que antes. Su voz, antes un látigo, ahora era un susurro. La niña sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que tenía conocimiento antiguo detrás de ella, sabiduría que venía del sufrimiento, una promesa de algo extraordinario. Sus ojos brillaron con una luz enigmática, una luz que parecía ver más allá de la superficie, más allá de la riqueza y el poder. La tensión en la suite era casi insoportable, todos los presentes al borde de sus asientos esperando la revelación, el clímax de este drama inesperado. Carmen, aún encogida contra la pared, levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de terror y un orgullo creciente por su hija. Isabela, a pesar de su corta edad y su condición, se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, una voz para los que no tenían voz. La luz de la tarde que se colaba por los ventanales parecía teñir la escena con un tono de melancolía, un reflejo de la verdad cruda que la niña acababa de exponer. El lujoso mobiliario, antes un símbolo de poder, ahora parecía un telón de fondo para un drama humano crudo y sin adornos. La abuela, aunque ausente físicamente, estaba presente en cada palabra, en cada gesto de Isabela, una fuerza invisible que la guiaba y la protegía. La escena se cerraba con la imagen de Isabela, su pequeño cuerpo erguido, sus ojos brillando con una luz de desafío y sabiduría, mientras Mauricio la miraba con una expresión de desconcierto y una incipiente derrota. El público sentía la tensión, la valentía de la niña y la promesa de una confrontación aún más profunda, una que desafiaría no solo la riqueza y el poder, sino también las verdades más arraigadas de la sociedad. La verdad de Isabela era un poderoso catalizador, un agente de cambio que estaba a punto de transformar la vida de todos los presentes.
Su abuela, en su ausencia, se había convertido en un faro de sabiduría, guiando a la niña hacia un destino que nadie, ni siquiera Mauricio Vargas, podía anticipar. La dignidad de la niña, su inquebrantable espíritu, se alzaba como un monumento en medio de la opulencia y la crueldad, una promesa de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el valor del espíritu humano. La sabiduría ancestral que Isabela traía consigo, un legado de su abuela, era un contrapunto poderoso a la tecnología de punta y la medicina moderna que Mauricio había acumulado. Era la colisión de dos mundos, la ciencia y la tradición, la lógica y la fe. Y en este encuentro, la niña, armada solo con la verdad y la sabiduría de su linaje, estaba a punto de desmantelar las certezas de los poderosos. La escena se cierra con un Mauricio visiblemente afectado, su mirada perdida, mientras la niña lo observa con una calma que lo desarmaba. El aire vibraba con la expectativa, la promesa de una revelación aún mayor, de un cambio profundo e inesperado. La sonrisa de Isabela, cargada de un conocimiento ancestral, era un enigma, una invitación a un mundo que Mauricio ni siquiera imaginaba que existía. El público, al igual que los personajes, estaba al borde de sus asientos, esperando la declaración que cambiaría todo. El aire en la suite se cortaba con la tensión, denso, cargado de una expectativa insostenible. Mauricio, con el rostro pálido y la voz teñida de un desprecio que ahora sonaba hueco, preguntó: ¿Y qué sabes tú que yo no sepa? Su tono, antes imperioso, ahora apenas disimulaba una incipiente desesperación. La niña, Isabela, lo miró fijamente, sus ojos negros brillando con una luz que no era de este mundo, una luz que parecía contener siglos de sabiduría, de conocimiento ancestral. Luego, una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no era de alegría, sino de profundo entendimiento, de una verdad que estaba a punto de ser revelada. No era la sonrisa inocente de una niña, sino la expresión de un alma antigua, forjada en el sufrimiento y la resiliencia. La sabiduría que venía del sufrimiento, de una vida marcada por la escasez y la pérdida, ahora se manifestaba en ese gesto. Y entonces, con una calma que heló la sangre de todos los presentes, Isabela pronunció las 6 palabras que caerían sobre el jardín como una sentencia de muerte, una revelación que desafiaría toda lógica y cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Sé cómo hacer que vuelva a caminar. Las palabras flotaron en el aire, suspendidas en un silencio absoluto. Todos los empresarios se quedaron completamente inmóviles, como estatuas, sus mentes intentando procesar lo imposible, lo incomprensible que acababan de escuchar. El sonido de un pájaro cantando en el jardín exterior se oyó, amplificado por el silencio, un recordatorio de la normalidad que acababa de ser quebrada. Mauricio, el cínico por excelencia, el hombre que creía en nada más que en el dinero y el poder, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. «Estás mintiendo», dijo, pero había un temblor inconfundible en su voz que traicionaba su incertidumbre, su recién descubierta vulnerabilidad. La certeza de su incredulidad se había desmoronado ante la imperturbable calma de la niña. «¿Quiere que se lo demuestre?», Isabela preguntó, su misma calma inquebrantable, una fuerza silenciosa que desarmaba cualquier intento de refutarla. La pregunta no era un desafío, sino una invitación, una oferta de lo imposible. Diego, el dueño de los hospitales, explotó, su racionalidad incapaz de aceptar la premisa de la niña. «Eso es imposible», exclamó, su voz teñida de una mezcla de indignación y miedo. «No es más que una niña sucia que probablemente nunca entró en una escuela. ¿Cómo podría saber algo que 15 médicos especialistas no saben?»
Sus palabras eran un reflejo de su propia limitación, de su incapacidad para ver más allá de lo que la ciencia y la lógica podían explicar. Era el choque entre el conocimiento académico y la sabiduría ancestral, entre el privilegio y la experiencia. La acusación «niña sucia» resonó en la suite, un recordatorio de la crueldad que había iniciado todo. Pero esta vez, Isabela no se encogió. Por primera vez, había emoción real en su voz, una mezcla de dolor y una furia apenas contenida. «Una niña sucia», repitió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero también con una rabia que no se podía ignorar. La humillación de su madre, la burla de su propia condición, todo se concentró en esa frase, en ese momento. La atmósfera se había vuelto eléctrica, cargada de una emoción cruda y sin adornos. Los empresarios, que habían venido a reírse, ahora estaban atrapados en un drama que superaba con creces sus expectativas. La luz de la tarde, que se colaba por los ventanales, parecía teñir la escena con un tono de melancolía, un reflejo de la verdad cruda que la niña acababa de exponer. El lujoso mobiliario, antes un símbolo de poder, ahora parecía un telón de fondo para un drama humano crudo y sin adornos. Carmen, aún temblando, observaba a su hija con una mezcla de terror y un orgullo creciente. Isabela, a pesar de su corta edad y su condición, se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, una voz para los que no tenían voz. La niña, con su verdad, había desnudado la crueldad de Mauricio, exponiendo la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada de poder. Su abuela, aunque ausente físicamente, estaba presente en cada palabra, en cada gesto de Isabela, una fuerza invisible que la guiaba y la protegía. La escena se cerraba con la imagen de Isabela, su pequeño cuerpo erguido, sus ojos brillando con una luz de desafío y sabiduría, mientras Mauricio la miraba con una expresión de desconcierto y una incipiente derrota. El público sentía la tensión, la valentía de la niña y la promesa de una confrontación aún más profunda, una que desafiaría no solo la riqueza y el poder, sino también las verdades más arraigadas de la sociedad. La verdad de Isabela era un poderoso catalizador, un agente de cambio que estaba a punto de transformar la vida de todos los presentes. Su abuela, en su ausencia, se había convertido en un faro de sabiduría, guiando a la niña hacia un destino que nadie, ni siquiera Mauricio Vargas, podía anticipar. La dignidad de la niña, su inquebrantable espíritu, se alzaba como un monumento en medio de la opulencia y la crueldad, una promesa de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el valor del espíritu humano. La sabiduría ancestral que Isabela traía consigo, un legado de su abuela, era un contrapunto poderoso a la tecnología de punta y la medicina moderna que Mauricio había acumulado. Era la colisión de dos mundos, la ciencia y la tradición, la lógica y la fe. Y en este encuentro, la niña, armada solo con la verdad y la sabiduría de su linaje, estaba a punto de desmantelar las certezas de los poderosos. La escena se cierra con un Mauricio visiblemente afectado, su mirada perdida, mientras la niña lo observa con una calma que lo desarmaba. El aire vibraba con la expectativa, la promesa de una revelación aún mayor, de un cambio profundo e inesperado. La sonrisa de Isabela, cargada de un conocimiento ancestral, era un enigma, una invitación a un mundo que Mauricio ni siquiera imaginaba que existía. El público, al igual que los personajes, estaba al borde de sus asientos, esperando la declaración que cambiaría todo. La frase final de Isabela, «Sé cómo hacer que vuelva a caminar», resonaba en el aire, prometiendo lo imposible, desafiando todas las leyes de la lógica y la medicina. El clímax de la historia estaba a punto de comenzar. La declaración de Isabela, «Sé cómo hacer que vuelva a caminar», resonó en la suite,
dejando a todos en un estado de estupefacción. La incredulidad de Mauricio, su burla inicial, se habían desvanecido, reemplazadas por una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. Los empresarios, que habían sido testigos de su crueldad, ahora observaban con una fascinación silenciosa. La niña, con su sabiduría ancestral, había desafiado todas sus concepciones de lo posible. La escena se transformó en un tenso duelo de voluntades. Mauricio, con un nudo en la garganta, preguntó: ¿Qué quieres decir? Su voz, antes fuerte y autoritaria, ahora era un susurro, revelando una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Isabela, sin perder la calma, se acercó a la silla de ruedas, sus ojos fijos en los de Mauricio. Mi abuela enseñaba que la parálisis no siempre está en el cuerpo, sino a veces en la mente, dijo, su voz resonando con la sabiduría de su linaje. Usted ha construido muros alrededor de su corazón, señor Vargas. Muros de cinismo, de miedo, de resentimiento. Y esos muros, más que su columna, son los que lo mantienen atado a esa silla. La revelación de Isabela fue un golpe directo al alma de Mauricio. Las palabras de la niña, desprovistas de toda formalidad, penetraron las defensas que él había construido durante años. Se sintió expuesto, vulnerable, como si la niña pudiera ver dentro de su propio ser. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Mauricio, una lágrima que no había derramado en años, un testimonio de la verdad de las palabras de Isabela. Los empresarios observaron en silencio, la incomodidad inicial reemplazada por una profunda reflexión. La niña no estaba hablando de una cura física, sino de una curación del alma. Isabela extendió su pequeña mano, no para tocarlo, sino para ofrecerle un gesto de compasión, de entendimiento. Para caminar de nuevo, señor Vargas, tiene que liberar su espíritu, tiene que perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás, tiene que creer en la posibilidad de la curación, no solo de su cuerpo, sino de su corazón. Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Mauricio, una invitación a la redención. La atmósfera en la suite cambió de nuevo, de la tensión a una extraña sensación de esperanza. La luz de la tarde, que se colaba por los ventanales, parecía teñir la escena con un tono de calidez, un reflejo de la sanación que comenzaba a gestarse. Carmen, aún encogida contra la pared, levantó la mirada, sus ojos llenos de asombro y orgullo por su hija. Isabela, con su sabiduría y su compasión, había logrado lo que ningún médico había podido: tocar el corazón de Mauricio Vargas. El millonario, con el rostro bañado en lágrimas, asintió lentamente, una decisión silenciosa que trascendía las palabras. Era el inicio de un camino, un viaje de autodescubrimiento y sanación. La escena se cerraba con la imagen de Isabela, su pequeño cuerpo erguido, sus ojos brillando con una luz de compasión y sabiduría, mientras Mauricio la miraba con una expresión de gratitud y una incipiente esperanza. El público sentía la profundidad de la transformación, la valentía de la niña y la promesa de una curación que iba más allá de lo físico. La sabiduría de Isabela, un legado de su abuela, se había convertido en un faro de esperanza, guiando a Mauricio hacia un destino que nadie, ni siquiera él mismo, podía haber imaginado. La dignidad de la niña, su inquebrantable espíritu, se alzaba como un monumento en medio de la opulencia y la crueldad. Una promesa de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el valor del espíritu humano. La escena se cierra con un Mauricio visiblemente afectado, su mirada perdida, mientras la niña lo observa con una calma que lo desarmaba. El aire vibraba con la expectativa, la promesa de una revelación aún mayor, de un cambio profundo e inesperado. La sonrisa de Isabela, cargada de un conocimiento ancestral, era un enigma,
una invitación a un mundo que Mauricio ni siquiera imaginaba que existía. El público, al igual que los personajes, estaba al borde de sus asientos, esperando la declaración que cambiaría todo. La frase final de Isabela, "Sé cómo hacer que vuelva a caminar", resonaba en el aire, prometiendo lo imposible, desafiando todas las leyes de la lógica y la medicina. La escena se cierra con un primer plano de los ojos de Mauricio, que por primera vez en mucho tiempo reflejan una chispa de esperanza, el inicio de una transformación profunda e inesperada. El $1.000.000, el desafío inicial, se había convertido en un catalizador para algo mucho más grande, mucho más significativo que el mero dinero. Era el precio de la superación, la moneda de la redención. La niña, con su sabiduría, había abierto una puerta que Mauricio había mantenido cerrada durante años, una puerta hacia la verdadera curación.